Buenas tardes a todos, buenos días, espero todos se encuentren bien. Seguimos con nuestro tema. Hoy vamos a ver variables aleatorias conjuntas o multivariadas famosas. Sí, también existen unas famosas que son multivariadas. Vamos a ver tres, pero quiero ser claro en el propósito de este video. Este video vamos a entender la lógica de las variables, las fórmulas las vamos a entre comillas, deducir. No es tanto deducir, sino armar nosotros por simple lógica e intuición de cosas que ya sabemos. Habrá una que no va a ser tan fácil para armar, simplemente nos va a tocar entenderla y aceptarla. Pero vamos a armarlas. Los ejemplos numéricos lo dejo para la parte presencial, para hacerlo en clase. No son difíciles, pero es que puede ser muy largo este tema. Entonces quiero quedarme con la construcción lógica del asunto. Empecemos. Entonces, según lo dicho, son variables aleatorias multivariadas famosas. Ok. 3. Vamos a arrancar desde la más fácil hasta la más difícil. Vamos a ir construyendo. No es que sean extremadamente difíciles, muchas van a ser muy lógicas. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a recordar unas variables que ya vimos en el pasado. Vamos a ver dos discretas y una continua, que ya vimos en el pasado y las vamos a generalizar. Primera variable que vamos a recordar. En las variables discretas famosas vimos una variable que se llamaba hipergeométrica. Hipergeométrica. ¿Cómo era x cuando se distribuye hipergeométrica? Teníamos tres parámetros. Mal dicho, tal vez en el otro video está mejor dicho, n, ¿qué es? El número total de objetos. N minúscula era el tamaño de la muestra. Objetos. Y m minúscula era el número total de objetos que me sirven. Entonces, si recordamos la función de masa, esto era una gran combinatoria, la probabilidad de obtener A, recordemos, tamaño de muestra sin reemplazo o sin sustitución, o sea que esa era la gran diferencia con la binomial. La probabilidad de sacar x de los m componentes quedaba armada como m combinado de x por n menos m, que son las que no me sirven, n menos x sobre n combinado n. Para una construcción más lenta, favor referirse al video que dice variables aleatorias famosas discretas, donde se prueba la hipergeométrica. Y recordemos, el valor esperado de x era n por m sobre n, y la varianza de x era algo n por m sobre n por 1 menos m sobre n, y acá aparecía ese factor de corrección que era n menos m sobre n menos 1. Muy bien, eso ya se hizo en un video previo. Pero hoy vamos a tratar la hipergeométrica multivariada. Es básicamente la misma lógica. ¿Qué parámetros tengo? N, voy a ponerlas en otro orden, pero ahora no tengo unas que me sirven. Tengo diferentes categorías. M1, M2, hasta, digamos, MK, que tengo K categorías. ¿Quiere eso decir que esta N es la misma? Número
total de objetos. Esta n es la misma tamaño de la muestra. Sin reemplazo o sustitución. Y ahora que tengo un dato más, K, número de categorías distintos. Acá estamos sacando las balotas que nos servían y las balotas que no nos interesaban. Acá, hagan de cuenta, tengo balotas rojas, verdes, amarillas, azules. Entonces puede haber diferentes categorías. No tienen como balotas partidos políticos, carreras de educación, en fin. Entonces, M1 vendría siendo el número de objetos que me sirven, o el número de objetos pertenecientes a la categoría 1, M2 a la categoría 2, o sea, en general MI, número de objetos de la categoría I, por supuesto, I de 1 hasta K. Entonces, fíjense que esto va a tener la misma construcción de casos favorables o de casos totales, entendiendo que esta es una serie de combinatorias. Este ejemplo me refiero a cuando vimos por primera vez continuas variables aleatorias multivariadas, que fue el caso de las balotas verdes y rojas. Ya lo habíamos hecho. O sea, que la probabilidad ahora, desde x1 hasta xk, para diferentes valores de cada una, va a ser, de nuevo, casos totales, n combinado n. ¿Y los favorables cómo van a ser? De los que me sirven de la 1, sacar x1. De los que me sirven de la 2, sacar x2. Y así sucesivamente hasta mk combinado de x sub k. Una pregunta de análisis para ustedes que están viendo este video. ¿Esta cuántas variables tiene? Tiene k variables. ¿Esta cuánto sería k? No es 1. Aquí k sería 2, porque acá ya de hecho hay dos categorías, las que me sirven y las que no me sirven, porque o caigo aquí o caigo aquí. Entonces fíjense que si yo llamara n-m, m2, las que no me sirven, ya acá estoy contando una variable y, las que no me sirven, o x2. O sea que esto ya era de alguna manera la hipergeométrica multivariada con un caso particular en que k es igual a 2. Atención, ¿qué condiciones debo cumplir? Pues paz mental, que la suma de los m's de igual 1 hasta k, pues tiene que dar n, que de todas maneras la suma de los x de igual 1 hasta k tiene que dar n. ¿Qué quiere decir eso? Que estas k categorías deben ser excluyentes y exhaustivas. Es decir, yo no puedo pertenecer a más de una categoría, excluyentes. Y exhaustivas es que todas las categorías me deben cubrir a toda la población, a todo el total de objetos. Si eso no pasa, se creará al final un caso como este, que serían los que sobran, los que no contabilicé, otras opciones que a mí no se me van a ocurrir. ¿Qué pasa? Valores pero y varianza. ¿Cómo
creen que va a ser el valor esperado de x1? El valor esperado de x1 va a ser, bajo esta misma lógica, recordemos que esto era como una n por p, pues va a ser n por la probabilidad de coger x1, que es m1 sobre n. El valor esperado de x2 va a ser n por m2 sobre n. O sea que en general el valor esperado de xi va a ser n por mi sobre n. Y si entendieron la lógica de lo que estoy haciendo, el valor la varianza va a tener la misma estructura, es decir, la varianza de toda xi va a ser n por mi sobre n, 1 menos mi sobre n por n menos n sobre n menos 1. Y así puedo generalizar esta hipergeométrica en el caso univariado, o ya entendemos que en el fondo es bivariado, al caso multivariado. Fíjense que son los mismos casos favorables sobre casos totales y las fórmulas tienen la misma estructura. Va mi primera variable, repito los ejemplos, los dejaré para hacerlos presenciales. Muy bien. Primero, vamos a la segunda. Tómense un momento si quieren, terminen de entenderla y vamos a la segunda. De nuevo, la segunda, discreta, famosa, que vamos a generalizar, es el caso de esta cuando sí hay reemplazo. O sea, recordemos qué pasaba cuando teníamos una binomial. Acá x era el número de éxitos en n intentos. N era el tamaño de la muestra. Estoy dejando un renglón a propósito. P era la probabilidad de éxito. Voy a dejar otro renglón a propósito. Y X era el número de... X ya lo tengo, número de éxitos. ¿Cómo era mi función de masa? Mi función de masa para X era todos los caminos en que tengo X éxitos de n intentos, X éxitos, n menos X fracasos. Muy bien, dejo otro renglón a propósito. Voy marcando donde estoy dejando el renglón. ¿Cómo era el valor esperado de X? El valor esperado de X, era n por p, va otro renglón. Y la varianza de X era np por 1 menos p. Y aunque no lo tengo que dejar, acá otro renglón. Muy bien, esto era también visto en la época en que vimos discretas famosas. Pero la pregunta de hoy es: ¿por qué la binomial se llama binomial? Es más, voy a escribirlo el nombre completo. ¿Por qué la binomial se llama binomial? Pues la binomial viene de dos palabras, bi y nomial. ¿Por qué bi? Dos. ¿Qué hay dos acá? De nuevo, hay dos categorías. Vuelve a existir el hecho de que ya estoy contemplando dos posibilidades. Si yo estoy contando los éxitos, en el fondo también estoy contando los fracasos. Aquí, de manera escondida, estoy contando los fracasos. ¿Que cómo se calcularían? No me aclaré, pero ¿cómo se calcularían? N menos X.
Si P es la probabilidad de fracaso, de éxito, ¿cuál sería la probabilidad de fracaso? 1 menos P. Voy a llamar este 1 menos P Q, que es una notación típica que se utiliza a veces en la binomial, que es la probabilidad de fracaso. Entonces, esta probabilidad yo la puedo armar de una vez. ¿Cómo? Una conjunta. ¿Cómo es esa conjunta? Voy a saltarme un momento este término, pero esto sería P a la X por mi nueva notación Q a la Y, es lo mismo. Y aunque este término lo puedo dejar así, porque da lo mismo contar los éxitos o contar los fracasos o contarlos ambos, los voy a contar ambos. N combinado X, Y, que recordemos de las técnicas de conteo, esto era un coeficiente multinomial. Ya saben para dónde voy. El valor esperado de X es NP. ¿Cuál creen que va a ser el valor esperado de Y? Bajo esa misma lógica, N por Q. Y si la varianza de X era NP por 1 menos P, la varianza de Y va a ser NQ por 1 menos Q. Por eso se llama binomial, porque al igual que nos pasó con la hipergeométrica, en el fondo aquí ya estábamos contando dos variables, aunque con contar una por descarte está la otra. Vamos a su generalización. Su generalización se llama, como ya lo pueden intuir, multinomial. Esto será sumamente útil en unos ejemplos o en unos trabajos de estadística que son de datos categóricos, de experimentos multinomiales. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Voy a reorganizar un poco la notación. Hagamos el típico, el fácil que está permanente. N, tamaño de la muestra. Voy a agregar esto con reemplazo o con una población infinita para que la probabilidad se mantenga constante. Ya no voy a hablar de X y Y, voy a hablar de K número de categorías posibles, igual que hicimos hace un momento. Entonces, P sub 1 sería la probabilidad de pertenecer a la categoría 1. P sub 2 a la categoría 2, o sea, P sub I, la probabilidad de pertenecer a la categoría I. Listo, ya tenemos nuestras variables. Bueno, falta definir X, X sub I, número de observaciones pertenecientes, voy a escribir diferente, de la categoría I, para que no escribir pertenecientes que se me acaba el renglón. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo las probabilidades. Utilicemos esta. ¿Cómo va a quedar la función de masa de x1 hasta xk de estas variables? Va a quedar mi término multinomial n combinado x1, x2 hasta xk por P1 a la x1, P2 a la x2, una gran multiplicatoria de probabilidad. La voy a escribir de todas maneras así para que quede fácil de ver, hasta pk a la xk. Les recuerdo este término, ¿cómo se calcula? Este término
es equivalente a calcular n factorial sobre x1 factorial, x2 factorial hasta xk factorial. Muy bien. Vamos a los valores esperados y las varianzas. ¿Cuál es el valor esperado de x1? Pues bajo esta misma lógica va a ser n p1. ¿Cuál va a ser el de x2? np2. O sea que el valor esperado general de xi va a ser npi. ¿Ok? Y la varianza va a ser, viendo lo que está acá, npi por 1 menos pi. ¿Qué condición necesitamos cumplir? De nuevo, serán categorías excluyentes y exhaustivas. Esto es, se necesita que la suma de las probabilidades de igual 1 hasta acá sea igual a 1, de tal manera que pertenezcan a alguna de las categorías exhaustivas. Y la suma de las variables sea igual al tamaño de la muestra, o sea que sean excluyentes, no puedo pertenecer a más de una a la vez. Son dos condiciones para que esto funcione. Fíjense que la lógica es la misma de las dos primeras, el resto será más o menos lo mismo. ¿Ok? Van dos. Mi tercera variable es más enredada que esto, pero tiene unas propiedades sumamente lindas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a borrar. Tómese un momento y vamos a borrar para tratar de armar esta variable que sigue. La tercera famosa conjunta o multivariada, voy a escribirla únicamente en el caso bivariado, porque esta, disculpen ustedes, asusta en su estructura, porque se ve fea, se ve complicada. La verdad es que no lo es tanto, pero es para que se den una idea de cómo se maneja, cómo se ve, ¿ok? Y cómo quedaría estructurada. La tercera variable va a ser la normal bivariada. La multivariada va a ser más fea, pero me entenderán. Voy a tratar de que me quepa acá la función. La normal bivariada está dada por la siguiente salvaje ecuación. 1 sobre 2pi sigma x sigma y raíz de 1 menos rho al cuadrado. Vuelvo, repito, 2pi sigma x sigma y raíz de 1 menos rho al cuadrado. Todo eso por e, voy a ponerlo así para poderlo escribir fácil, esa es una e, a la menos 1 sobre 2, 1 menos rho cuadrado, factor de, todo esto es el exponente del área, x menos mu x sobre sigma x al cuadrado, menos 2 rho, x menos mu x sobre sigma x, y menos mu y sobre sigma y, más, perdón, más, entonces este término sigue acá dentro del exponente, lo voy a poner acá para que se vea,
y menos mu y sobre sigma y al cuadrado. Constante por Euler, la constante E a la menos 1 sobre 2 factor de 1 menos ρ cuadrado por toda esa suma, que parece una expansión del cuadrado, pero no se puede escribir así porque existe este ρ que se tira todo. ¿Se imaginan cómo sería la multivariada con todas estas expresiones? Tan enredada es la multivariada que es más fácil escribirla matricialmente, pero eso lo dejo para cursos de econometría que no van a estar con nosotros. Eso queda para econometría. ¿Qué es cada cosa? Voy a ver si lo puedo escribir acá y que me dure. ¿Qué es cada cosa? Cada cosa sabemos fácilmente que μx es precisamente la medida de x. Μy es la medida de y. Sigma x cuadrado es la varianza de x. Sigma y cuadrado es la varianza de y. Y el otro parámetro que tiene esto es ρ, que ya lo conocemos de un par de videos anteriores. ρ es el coeficiente de correlación entre x y y. Entonces, lo dicho, vamos a ir hablando de cositas de esta función. Primero, recuerden ustedes cómo era la gráfica de una normal. Dijimos que tenía forma de campana. Pues no, eso no es una campana, eso está en 2 dimensiones. Esto es una campana. Esto es en 3 dimensiones de la forma campanada. Siguiente detalle importante de la normal bivariada. Nosotros dijimos que si dos variables son independientes, su correlación es 0. Pero que su correlación sea 0 no implica que las variables sean independientes. Pues en la normal bivariada sí. En la normal bivariada es suficiente criterio decir que la correlación es 0 para decir que son independientes, porque se cumple que la multiplicación de las marginales daría la conjunta. Entonces, mucho cuidado. En el caso de la normal bivariada, sí se cumple que si la correlación es 0, las variables son independientes. Muy bien. Supongamos que queremos hallar la marginal de x o la marginal de y. Yo solo voy a plantear lo que sería la marginal de x. La marginal de x, aunque no lo hemos visto, lo hemos hablado de cómo sería. Sería integral de menos infinito a infinito. Por supuesto, el espacio muestral de esta variable es para x y para y desde menos infinito a infinito. Perdón que eso me faltó. De menos infinito a infinito, la integral de ese monstruo que tengo ahí con respecto a y, con respecto a y, pues resulta que si me pongo a integrar eso, voy a llegar a la siguiente ecuación. 1 sobre sigma x por raíz de 2pi e a la menos x menos mu x al cuadrado sobre 2 sigma x cuadrado. Todo esto es un exponente. ¿Qué quiere decir eso? Que marginalmente x se distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Bajo el mismo argumento, integrando con respecto a x, ¿qué creen que pase? Que asimismo podríamos demostrar que y marginalmente también se distribuye normal. Mucho cuidado, no malentender lo que acabo de decir. Yo no estoy diciendo que la conjunta de cualesquiera dos normales es normal bivariada. No, señor. Yo estoy diciendo que las marginales de una normal bivariada son normales. No es lo mismo. La normal bivariada sale de unas composiciones distintas de normales, con cuadrados y cosas que no es el alcance de este curso, pero vuelvo y repito, de aquí para acá es cierto. Que coja cualquier normal
y las junte, nada normal variedad, eso no es cierto. Muy bien. También muy interesante. Si yo quisiera la función condicional de y dado x, que según lo visto en otras clases, es la conjunta dividido la función que está condicionando, más que en otras clases, en otro video, aunque en el tema discreto, pero en continuos dijimos que lo mismo. Resulta que si hago esa operación, es decir, monstruo número 1 sobre monstruo número 2, y hago la operación matemática que ahorita no me interesa, resulta que se puede mostrar que y dado x igual a x también se distribuye normal. Normal con una medida condicional y una varianza condicional, porque acá estamos condicionando. Pues mu de y dado x va a estar dada por mu de y más rho por sigma y sobre sigma x por x menos mu x. ¿Qué quiere decir? Esta que está acá es este resultado. Y sigma cuadrado de y dado x igual a x, 1 menos rho cuadrado por sigma y cuadrado. O sea que este, vamos a ponerlo en rojo, que está acá es igual a este. Y se calcularían así. De igual manera, ¿qué creen que pase con x dado y? Que los resultados van a ser equivalentes, pero en sentido contrario, lo que está condicionando es y, entonces cambia quién va acá, que su índice va acá, pero es lo mismo. Implicaciones de esto. Implicaciones de esto es que al ser normales, y esta es la parte más interesante, al ser normales mis resultados, si yo tengo que calcular una probabilidad, ¿cierto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Con una normal, estandarizando, con los valores correctos, pero con la tabla. Esto tiene una aplicación muy grande en modelos de regresión bajo el supuesto de normalidad, porque eso va a permitir analizar varias variables a la vez. Esta correlación va a quedar armada con la matriz de covarianzas. Todos los ejemplos que vamos a hacer de esto los haremos en clase. No me interesa que en el video nos dediquemos a hacer esto porque quedaría demasiado largo. Es un abrebocas de cómo funcionan estas variables, pero entonces la clase será sumamente importante. Tengan estas fórmulas con ustedes para poder hacer los ejercicios. Les agradezco mucho su atención. Sé que no es fácil lo que acabo de escribir y sé que asusta, pero verán que no es tan grave. Sean felices, nos vemos en el siguiente video.